Gracias. Bien, hoy tenemos la primera experiencia de presentaciones, ¿verdad? Voy a compartir pantalla para hacer la introducción. Yo quiero, en primer lugar, quiero que estén tranquilas quienes van a hacer la presentación, ¿verdad? Porque esto es un proceso de aprendizaje. Para mí es muy importante esto que ustedes van a hacer, porque yo creo que hay que profundizar. ¿Me están escuchando? ¿Se escucha bien? Sí, profe, se escucha bien. Ya, perfecto. Les decía, hay que profundizar y desarrollar las capacidades de investigación. Eso es muy importante. Y es algo que aquí en Santa Cruz, y yo creo que en Bolivia en general, exceptuando algunos casos de hombres y mujeres del teatro, está bastante poco desarrollado. Entonces, esa dimensión de investigadores en el teatro hace falta desarrollarla. Y eso no quita que seamos actrices, ¿verdad? O que seamos actores. Un director yo creo que tiene que hacerlo, aunque tampoco está muy acostumbrado que los directores desarrollen capacidades de investigación, pero tenemos que ir en ese sentido. Es muy importante. Y aprender a hacerlo de la forma metodológicamente correcta, de la forma más técnica, eso es muy importante. Yo recuerdo que ahora cuando estábamos viendo el análisis de las obras, ¿verdad? Alguien decía, no sé si era Ilet, alguien decía, se fue por un momento, alguien decía, me sirve para la construcción de mi personaje, para el trabajo como actriz. Claro que sí, claro que sí. Entonces, hay que desarrollar esas capacidades, es muy importante que pongamos el esfuerzo, que hagamos un esfuerzo en el sentido de aprender metodológicamente e ir perfeccionando este trabajo de investigación, ¿verdad? Y no estamos haciendo una cosa compleja, no es una investigación teatral compleja, pero sí es un proceso que tenemos que ir haciendo cada vez más común, ¿verdad? En nuestra formación como hombres y mujeres y como profesionales del teatro. Listo, entonces voy a compartir un momentito para hacer la introducción. Nosotros comenzaríamos hoy, ¿verdad? Comenzaríamos hoy las presentaciones. Les decía por la noche que a mí me gustaba, por la madrugada, no sé a qué hora se los dije, que me gustaba hablar de seminarios más que de presentaciones, ¿verdad? Y hoy entonces comenzaríamos esta primera etapa con toda la base que hemos visto nosotros, ¿verdad? De la modernidad. Comenzaríamos con esta obra del teatro clásico francés de Jean-Baptiste Racine, una obra de 1677, que innegablemente es posterior a la obra que vamos a ver en segundo momento, ¿verdad? Que es Tartufo de Molière, que es del 69, pero yo creo que es importante este orden. Yo me imagino que las expositoras van a hablar sobre esto. ¿Por qué? Porque Racine representa a la comedia clásica, ¿verdad? A esta comedia clásica que viene hipotéticamente de Grecia, se desarrolla en Italia y alcanza su mayor conformación dentro del clasicismo en Francia. Y entonces ya Molière, con la comedia, ¿verdad? Entendida como lo entendemos ahora, no en el sentido, en el Renacimiento, que todo era la forma genérica, comedia, ¿verdad? Ya Molière con la comedia es un paso diferente, una visión diferente de este fenómeno y de esta lucha que se desarrolla alrededor de los reyes de Francia y de la corte francesa, porque ambos coincidieron, ¿verdad? En su momento. Incluso Molière representó en su teatro varias obras de Racine. Me imagino que ya esto lo conocen. Entonces, en primer momento, vamos a tener Fedra con Ailette
Domínguez Leiva y Sara Michan Ayoroa, Villarroel. Y en segundo momento vamos a tener Tartufo de Molière, como nos gusta decirle, ¿verdad? Podemos decir, nos gusta decir Jean Racine, pero es difícil decir, no nos gusta decir Jean-Baptiste, ¿no? Poquelin, nos gusta decir más Molière. Y entonces lo haría Gastón en segundo momento. En tercer momento, habíamos visto La paradoja del comediante, pero yo tengo una propuesta para hacerle a ustedes, si la han leído, tengo una propuesta para hacerle a ustedes que, bueno, después que terminen las dos presentaciones, ahí vemos la propuesta que me parece que va a ser mucho más interesante, que ahora sencillamente debatamos ahí a partir de lo que hayamos leído. Yo les voy a hacer una propuesta que me parece que puede ser más atractiva, incluso desde el punto de vista de conocimiento, de proceso del conocimiento sobre esta obra de Diderot, que además nos va a servir un poco para introducir la cuestión del romanticismo, porque que esta obra se haya publicado, a ver, se escribió en 1773, sin embargo que se haya publicado en 1830, no es por gusto. Y esto tiene que ver con que Diderot fue uno de los autores que los románticos empezaron a promover cuando había sido un autor individualmente, un autor desconocido incluso en su momento en Francia. Sin embargo, los románticos lo retoman y por eso es que en 1830 se publica La paradoja del comediante. Y eso nos permitiría, junto con el prefacio a Cromwell de Víctor Hugo, hacer, bueno, toda una introducción del romanticismo. Entonces voy a salir de aquí y ahora me imagino que pueden ustedes compartir la presentación. Ailet, ¿la tienen? Hola. Sí. Ya, revisen si pueden compartir pantalla, si no tenemos que pedir auxilio. Si está habilitado el compartir pantalla. Déjenme ver un momentito yo aquí. No, yo no. Ajá, genial. Ya. Ya, ¿se ve? Perfectamente, se ve. Bueno, Se ve y se escucha. ¿Todo el mundo escucha bien? Sí, se escucha bien. Hola, hola, hola. Genial, Sara también. Bueno, entonces vamos a hacer lo siguiente. Les dejamos, ¿cómo creen que hagan su presentación? Vamos haciendo anotaciones y después compartimos con ellas nuestras apreciaciones. ¿Les parece así mejor? Para no interrumpirlas, ¿verdad? Hola, ¿qué piensan? Sí, profe. Sí. Ya, genial, vamos. Entonces, comiencen. Bienvenidas. bueno, primeramente, ¿no? Nos queríamos volver locas porque cuando empezamos a ver los subtítulos y todo, era una cantidad de contenidos y que una cosa derivaba a otra, ¿no? Y eso que no sabíamos realmente cómo hacer bien las cosas o por dónde ir exactamente. Pero bueno, lo importante es que nos tiramos al río y a ver qué pasa. Ya estamos acá. Ya estamos acá. Genial. Bueno, nos tocó el francés Jean Racine con la obra Phèdre. Phèdre tiene varias versiones, ¿no? Por ejemplo, el Racine se apropia mucho de la versión de Eurípides. Eurípides. Sabemos que Eurípides, cuando estudiamos historia del teatro 1, hablamos mucho de lo que era la tragedia y todo eso. Y él tomó mucho de él, o sea, él estudió
a varias personas, por ejemplo, Séneca, Garnier. a Sófocles, estudió a Eurípides, y de Eurípides tomó mucho de su escritura, ¿no? De su tragedia. Hablando un poco de Racine, yo voy a hablar un poco más resumido porque es que cuando estábamos buscando las bibliografías y la biografía, era muy extenso todo. Y es que este dramaturgo nace en un seno ya como un seno religioso. Sus abuelos como que apoyaban mucho el jansenismo. Y él nace con esta ideología. Incluso creció y estudió bajo esta religión, lo cual Fedra es muy importante porque Fedra es considerada, bueno, para él no, una Fedra jansenista. Sara habla de eso. Ya, El para jansenismo. para iniciar vamos a comenzar con una síntesis biográfica. ¿Ya? Jean Racine era un poeta, un dramaturgo, un escritor que nació en La Ferté-Milon el 21 de diciembre del año 1639 y fallece en París el 21 de abril de 1699. Él, lastimosamente, desde pequeño, de los 4 años de edad, fue huérfano. Y su educación fue llevada por sus abuelos. Ellas ya tenían una inclinación, eran jansenistas. El jansenismo comenzó como en el año 1590 y por ahí, 90 y algo. Y entonces, él estudió en Port Royal y también en el colegio Harcourt de París. También estudió filosofía en una época de su vida. Se introdujo a círculos literarios entre 1659 y 1660, donde escribió odas, tragedias que se perdieron en el tiempo. Y luego en su vida, él principalmente quiso seguir las enseñanzas de su escuela y de su familia, que quería que se dedique que sean eclesiásticos, ¿no? A la vida eclesiástica. Y tenía un tío en Uzes y se va allá él para querer seguir esa vida eclesiástica, conseguir también, como dicen, una plaza. Lo consiguió y en menos de un año, y ahí donde se hace su literatura. Entonces, él vuelve a París. Entonces, ya, él fallece a los 60 años de cáncer hepático, cáncer en el hígado, y su deseo fue ser enterrado en el Port Royal de Champs. Escribió una carta a las monjitas de ese lugar para pedirles que lo aceptaran, a pesar de haber llevado una vida mundana, de muchas veces no haber seguido todas las enseñanzas que le dieron en la escuela. Tal vez no era merecedor, dice, pero ese era su deseo. Y así fue, lo enterraron en Port Royal y como 10 años más tarde fue llevado al cementerio donde también está con Blaise Pascal en Le Mont, lo que es en París. Sí, continúa. Aquí hicimos una
una cierta división entre las obras de Racine, dividiéndolas entre tragedias de asuntos griegos, porque él tomaba mucho, ¿no?, de los griegos, y su gran mayoría, o sea, su escritura se relaciona mucho con esto. Está entre las tragedias de asuntos griegos, la Tebaida, Alejandro Magno, Andrómaca, Ifigenia, Fedra. También hizo como que, porque él, su escritura era representada con la tragedia romana y griega, pero él como que se apropiaba más de la griega, ¿no? Está también con asunto bélico, Esther y Atalía, y también hizo una pieza de acción que fue desarrollada en Turquía. Hablando un poquito del contexto de Francia en el siglo XVII, sabemos que en este contexto se fue como que muy representado por una consolidación de una monarquía absoluta. Acá se representa varios reinados, entonces empezamos como que con el reinado de Enrique IV, que tuvo una presión muy grande y tuvo que escoger como que o ser rey o ocupación política a Richelieu, que fue su cardenal. Después pasa a ser, o sea, Luis XIII, yo estaba diciendo tercero, pasa a ser Luis XIII, se casa con Ana de Asturias y tienen un hijo, en cual nace en 1643, que es Luis XIV, perdón, que es denominado el Rey Sol. Y esto fue un periodo bastante importante, muy importante, perdón, en la Francia del siglo XVII, porque surgen grandes, ¿no?, como Racine, Molière, Corneille. El Racine, por ejemplo, fue auspiciado por Richelieu. Molière, bueno, ya eso se lo dejo más adelante, pero se pone en evidencia la parte un poco más racional, tal vez, de los franceses en esta época, porque aquí también se evidencia René Descartes cuando dijo pienso y luego existo. Entonces es como que esta época fue una época, se le dice el siglo XVII como el gran siglo, porque fue una época realmente bastante grande en la política social y cultural de Francia. Estamos hablando, también existía como una contradicción, como una riña entre los hanseítas y los jesuitas. Y los jesuitas. Acá, en este absolutismo monárquico, hubo una institucionalización de las artes, donde se crean academias, y una de estas academias es la Academia Francesa.
esta Academia Francesa es bien importante porque tengo todo demasiado regado. La academia era quien regía las artes, ¿verdad? Ajá, Era ya el esto. organismo rector de las artes en esta época en que surge. Ajá, pero acá, por ejemplo, la Academia Francesa hizo ciertas prohibiciones y tenía también la escritura tenía una estructura específica, que es acá donde vemos las 5 jornadas, versos alejandrinos, que había siempre una actriz y bueno, ese tipo de cosas. Las tres unidades, También las están, famosas tres unidades ajá, de la las 3 ciudad. unidades de tiempo, ajá, tiempo, espacio y acción. ¿Dónde está la diapositiva? También acá entramos más adelante entramos a la Racine, y más adelante vemos la época de la Ilustración, donde está la Revolución Francesa y toda estas situaciones que hubo en estas épocas del siglo XVII, siglo XVIII. En la Desarrollo de las corrientes literarias que buscaron inspiración en la sociedad clásica. Ya, creo que una de las cosas importantes que también se ven en Racine son que tiene algo del Renacimiento y de lo que ya es la modernidad, donde el hombre ya se encuentra solo, sin esa ayuda divina, sin esa fuerza sobrenatural, sin esa nada trascendental. El hombre está solo y tiene que buscar sus soluciones. Tampoco no está el pueblo, la comunidad. Y también eso se ve en su obra, en las tragedias. En las tragedias sobre todo, ¿sí? Y estos son los periodos más importantes en el pensamiento del arte occidental, en los que se siguieron los principios estilísticos y estéticos del arte y la literatura de la antigüedad griega, romana, que fueron el Renacimiento y la Ilustración. Racine tiene una total influencia del jansenismo. Él no fue precisamente parte de ellos, pero todo lo que recibió es como que es lo que se recibe desde niño, lo persiguió toda su vida. Hasta el último momento, como dice, de su muerte, él prefiere ir a ser enterrado ahí a Port Royal. Entonces, fue de gran influencia en la vida y lo que es de la vida del autor, entonces se refleja en su obra. Ya, el Port Royal fue formado en Port Royal y un panorama sobre el jansenismo y las distintas corrientes que hubo en él para analizar desde sus incidencias de la dramaturgia raciniana.
El jansenismo surge de un grupo de personas del Cornel Jansenio, era un obispo que quiso reformar de esto y escribió una obra que se llamaba el Augustinus. Era sobre reformar la iglesia. Quiso cambiar lo que hacían en la iglesia católica, las confesiones, el dogma. Y estas personas, los janseístas, se decían que ellos querían alejarse de la sociedad, vivir aparte, vivir en la soledad y dedicados a Dios, a la oración. Y entre esas personas se encontraban abogados, jueces, y hasta sacerdotes. Dejaron el sacerdocio y se dedicaron a, como si fueran monjes, se fueron a encerrarse y a seguir una vida diferente, porque eran también ellos, el jansenismo se dividió en tres: los moderados, los centristas y los extremistas. Entonces, ellos, esto, por supuesto, ya que causó molestia en el Papa, en la Iglesia Católica, y fueron perseguidos. Ellos fueron perseguidos durante mucho tiempo. Y finalmente esto también ya llega a desaparecer, el jansenismo, pero resurge luego de un tiempo. Y Racine es parte, pero, a ver, Racine tomó gran parte, como decía, de esa enseñanza, de esa filosofía, de ese pensamiento. Era parte de la enseñanza que les habían dado, porque era una vida mundana, una vida que le llevaba a perder los valores que le habían enseñado. Etapa en la que se escribe la obra. La obra es escrita el mismo año en que Racine contrae matrimonio con Caterine de... su apellido, no me acuerdo. El 1 de junio se casa, de 1677. Fedra representa, por tanto, la última posición del janseísmo que tuvo antes de la desaparición, y es la reconciliación de Racine con Port-Royal, porque habían pasado también problemas ahí con una carta, unas palabras que dijeron, un escritor escribió y Racine pensó que era hacia él, y todo eso trajo problemas para Racine, y luego la cosa es que hace que esta obra hace la reconciliación entre Port-Royal y Racine. Entonces, él escribe como una reconciliación antes de la desaparición del jansenismo, porque finalmente llega a desaparecer, lo seguían buscando, y los centristas, los janseístas centristas, firmaron acuerdos con los católicos y recibieron a cambio de eso
puestos administrativos, y entonces eso molestó también a Racine porque él era más extremista. Él era extremista, ahí se demuestra en la tragedia jansenista del todo o nada, y también creo que se va a demostrar en su obra, Fedra, en la tragedia. La obra está basada en la tragedia de Hipólito, que narra el mito de Fedra. Racine toma mucho de esta obra. También tuvo en cuenta las aportaciones del mito de la tragedia de Séneca y Garnier. Del punto de vista argumental, la materia dramática de esta obra era bien conocida por la crítica y por los espectadores y esfuerzos de Racine. Había de centrarse, por tanto, en el tratamiento de los detalles y en la puesta en escena. Hablando un poco acá, ¿no?, de la obra, él representa mucho en la obra que las cosas no están ni bien ni están mal. Y para mi entender, Fedra es como una representación muy, muy, muy clave de lo apolíneo y lo dionisíaco. Acá vemos la estructura de la obra, que está dividida en 5 actos. Dichos actos, el primer acto tiene 5 escenas, el segundo 6, tercero 6, cuarto 6 y quinto 7. Hablando un poco de la obra, la tragedia, es que son pocos personajes. Una de las cosas que me gustó de la obra es que son pocos personajes, como que la trama realmente es una trama muy fuerte y corta a la vez, ¿no? Todo sucede en su espacio y tiempo reducido, ¿no? Y es lo que hace que cualquier persona que lea la obra, sea quien sea la persona y el gusto literario que tenga, le va a gustar la obra, porque realmente es bastante interesante y como que digerible para, para los lectores. Hablamos de el hijo de Teseo, que es Hipólito. Este chico se queda en el reino, se queda cuidando a la prima de Teseo, que es Aricia, y a su madrastra Fedra. Cuando su padre, todo empieza con que su padre no está presente, ¿no? Y ella primero Hipólito le cuenta a Tirsfeo, creo que se llama. Terámenes. Le cuenta a su acompañante, no me gusta decir criado ni nada de eso, le cuenta a su acompañante que él está enamorado de Aricia, pero él quiere escapar de ese amor. Y además que su situación política, al ser hijo de una extranjera amazona y Teseo al principio no era rey. Teseo obtiene la corona después de la muerte de su hermano, el padre de... No, cuando los padres de Teseo y del papá de Aricia, en una batalla muere el padre de... el abuelo de Aricia, y queda el reino en manos de Teseo.
Y esta chica era como, tenía una posición como de esclava en estos momentos. Aparte que estamos viendo que las mujeres en esta época no tenían cierta posición de, ni política, ni como de carácter, de cierto carácter, como que eran muy sumisas en la época a la situación y a sus esposos. Entonces, él le cuenta a su acompañante que él está muy enamorado de ella, pero que va a escapar de este amor. Pero aparte, sabemos que también él quiere escapar porque él le dice, ¿no? Un poco más adelante le dice a su padre, que es como que a la edad de él, ya el padre había librado muchas batallas, el padre era súper conocido y tenía mucha fama y como que él estaba ahí prácticamente de niñero, ¿no? Y él sí quería tener su vida como, o sea, como héroe, como, aparte que sabemos también que era un amante de la casa, era un hombre como que sí o sí quería luchar. Al mismo tiempo, bueno, un poco más adelante, está Fedra, le cuenta a Enona, su nodriza, la mujer que la crió prácticamente, le cuenta que ella está enamorada de su hijastro y que ella se siente muy culpable. Aquí vemos un poco la parte apolínea, ¿no? Apolinio. Ella se siente muy culpable por este amor incestuoso que siente hacia su hijastro. Que ella sentía. Antes de irse Hipólito, entonces la nodriza de Fedra, como Enona, como que siempre tuvo un papel de protectora, pero también de, de persuadirla, ¿no? Y como que ser su bichito y ese diablito que tiene en el oído de darle ciertos consejos que tal vez no eran tan buenos. Entonces el Hipólito va a Fedra toda la vida siempre trató mal a Hipólito y era precisamente por este amor. Ella de alguna forma quería camuflar este amor y siempre lo trató muy mal. Y Hipólito como que no le tenía mucha estima a Fedra. Y él va a despedirse de Aricia y acá entonces le declara el amor, le dice que él está enamorado de ella y como que Aricia, bueno, son correspondidos los dos. Pero ¿qué pasa? Que ellos por la situación política y estos detalles no podían como que concretar su amor. Está prohibido Y, que él tenga algo. ajá. Dale. Él estaba prohibido que tenga alguna relación con Aricia. Entonces Fedra, en este momento de explotar, porque yo siempre veo esta parte de Fedra abrir la boca, cuando abrí la boca fue como una limpieza que se hizo, como una purificación tal vez, porque cuando guardamos las cosas y no las sacamos nunca y las retenemos, realmente se hace una podredumbre dentro de nosotros. Y precisamente esta podredumbre es lo que hacía que desde el inicio de la obra nos estaban hablando de que ella estaba enferma, de que realmente físicamente y emocionalmente estaba enferma, se sentía muy mal. Y era porque esta sensación, este sentimiento tan reprimido dentro de ella, este Dionisio tan reprimido dentro de ella, al ella decirle, al ella contar, porque, a ver, yo pienso que cuando nosotros hablamos algo, cuando decimos algo, creo que nos estamos condenando a nuestras mismas palabras. Cuando decimos algún argumento o algo, es como que le estamos diciendo a lo que exista, le estamos diciendo, esto es lo que yo creo y si no lo cumplo, castígame. Y
entonces como que en este momento de liberación fue como que siento que ella sacó cierto coraje como para decir, bueno, si ya lo dije, entonces, ¿qué sigue, no? Y ella decide, entonces Hipólito se entera que su padre murió. Él se entera primero que Fedra. Se entera que el padre murió, cosa de que fue un supuesto que hubo, no estaba muerto realmente. Entonces, su padre muere y queda esta situación de la disputa del reinado, ¿no? Del poder. Pero Fedra tiene descendencia o sea, tiene hijos con Teseo, los cuales son más propensos a subir al trono. Entonces, en este momento de que Fedra le va a contar su amor a Hipólito, Hipólito le dice que él no la quiere. Y ella se siente tan mal en esa conversación. De por sí en toda la obra, ella siempre está como que la vergüenza es un punto muy, muy central la culpa, la vergüenza, es un punto muy crucial en su actitud, ¿no? En la psicología del personaje. Entonces cuando ella le cuenta que le dice que él no está enamorado de ella se siente tan mal que ella agarra su espada y le dice, bueno, ella le dice como que se va a matar, pero entonces como que él la mate. Y en ese momento llega Enona, súper nerviosa, llama a los guardias llegan, culpable, pero más allá de la culpa, ella, este tiempo, desde que abre la boca y desde que abre la caja de Pandora, ella siente cierta parte positiva en la respuesta que podría darle Hipólito. O sea, una parte de ella siente que Hipólito, o sea, que va a ser correspondida por Hipólito. Y lo que hay un cierto giro entonces en su pensamiento, porque ella se entera, más adelante ella se entera que él estaba enamorado de Aricia. Y eso para ella fue como que un punto que, más allá que la culpa que ella sentía y la vergüenza y todo, hizo como que ella tuviera cierta actitud de maldad tal vez, porque si es de alguna forma Enona quien es la que siempre dice la palabra adelante, ¿no? Cuando llega, por ejemplo, el Teseo al reino, que Enona es quien le dice, porque Enona le dice, bueno, como para que tú no quedes mal, entonces di que Hipólito te quiso violar. Y entonces, cuando se desata todo esto, ella pudo tomar la posición tal vez de decir, no, o sea, mátame, haz lo que quieras, pero él es inocente. Pero no, ella nunca tuvo esa posición exacta. Es decir, que de alguna forma sí fue como que un poco cruel ella. Ya después, cuando el padre se entera, él siempre mantuvo la posición, Hipólito siempre mantuvo la posición de no, yo no voy a delatar a Fedra, nunca lo hizo. Y lo que quiso decirle a él siempre es que él estaba enamorado de Aricia y que con quien quería estar era con Aricia. Pero el padre, cegado, con su actitud, como la mayoría de los reyes en todas las eras, el poder que los ciega y que ellos son los dioses, ¿no? Él no le creyó a su hijo a pesar de haber criado, ¿no? A su hijo y saber que era como que un chico, o sea, con honores, ¿no? Un chico con valor y todo, que no tenía ninguna queja del chico, ¿no? Y era como que fue una posición bien complicada y bien cegada en este caso del padre, porque fue más rey, fue más hombre, fue más esposo incluso que padre. Y entonces él había
Él le pidió a ¿Aricia? no, a este, cuando muere, Enona. no, cuando muere, él le, es que me estoy confundiendo de mito. Es el libro. Cuidado. Él le pide a mira, cuando muere Hipólito, Enona, no, que le cuente la verdad. no, que él se ahorca cuando va en su carro y él se ahorca por la bestia esta que sale del mar. A ver. El punto es que Teseo prácticamente condena a su hijo, ¿ya? Básicamente lo manda a morir. Cuando él Le pide escapa en el camino. al ¿Eh? dios Poseidón. Le pidió al Ajá. dios Poseidón a su hijo, que le debía un favor. Ajá, él le debió un favor y cuando él sale, saca una bestia del mar y hace como que el carro y el carro, ¿no? Se vira y con las mismas riendas de los caballos y el carro, él se ahorca, él muere. Todo esto Teseo pensando que era el culpable era Hipólito. Entonces, incluso así, Aricia no le decía la verdad, porque Aricia tuvo una conversación con Teseo y tampoco le dice que fue Fedra. Fue la misma Fedra quien decide como que hablar con él y contarle la verdad, que era un amor incestuoso, que estaba enamorada de su hijastro, y bueno, Fedra Y al se final suicida. se envenenó. Eso es otra cosa. Hay versiones y versiones. La obra dice algo como que yo creo que lo que dice la obra es algo metafórico. Cuando habla del veneno de Medea, creo que eso es algo como que más metafórico. En otras versiones, Fedra se ahorca. Al final, Teseo, bueno, sabe la verdad, siente cierta culpa por lo que le hizo su hijo, decide acoger a Aricia Como hija. como hija. Ahora, lo de los sucesos sigue siendo para mí muy complicado. ¿Por qué? Por el suceso, más que todo, no los sucesos, porque los sucesos los entiendo un poco, pero el suceso gestante, ese es el que todavía yo no tengo muy claro. Y cuando en Eurípides, en la Fedra de Eurípides, sabemos que las tragedias, las maldiciones tenían cierta herencia, ¿no? Y en esta obra, Fedra pudo haber traído una cierta herencia, maldición de su familia, por el mito de Fedra, ¿no? Pero estamos hablando de Racine, estamos hablando de esta posición religiosa de Racine, de esta Fedra un poco más de valores, de emociones, de razón. Estamos hablando más o sea, de la condena del ser humano por sus emociones y no por la intervención de dioses. Y
el suceso gestante sigue siendo complicado, porque yo lo tomo de dos formas, ¿ya? Tomo un suceso gestante que fue esta situación de la familia de Fedra antes de la obra, e incluso hay una maldición que es relacionada con Fedra e Hipólito, que es que Afrodita, porque el Hipólito era muy, muy amante de la casa, él De la diosa Artemisa. como que, ajá, él oraba, o sea, como que sentía cierto respeto hacia Artemisa, Adoraba pero ajá, todo. adoraba a Artemisa, pero Afrodita no le agradó la situación de Apolo, la actitud de Apolo, de Apolo, Casto además también era, no tenía... De Hipólito, perdón, la actitud de Hipólito, y hay una maldición, existe una maldición que dice que ella maldice a Hipólito con el amor a Hipólito con el amor de Fedra, y como que Fedra se iba a enamorar perdidamente de él y él no iba a ser correspondido, y eso iba a desatar la muerte de Hipólito. También existe un mito, que es el mito de Fedra, que es la historia de la madre de Fedra con el toro blanco, cuando la mamá se enamora de este toro blanco y se mete dentro de... Y como que seduce al toro y tiene relaciones sexuales porque ella sentía tenía ciertos rasgos de zoofilia, bueno, era zoofílica. Y ella tenía muchos deseos por este animal, el cual era una ofrenda para Poseidón. Es decir, que este toro tenía que ser muerto para darle una ofrenda, por Minos tenía que dárselo en ofrenda a Poseidón, y en vez de matarlo, lo que hace es como que cuidarlo, porque era tan hermoso que lo cuidan. Y entonces la madre de Fedra se enamora de este toro y le hace la trampa de meterse dentro de una vaca de madera y tiene relaciones sexuales con el toro. Entonces ella queda embarazada y acá nace el Minotauro, que fue el Minotauro de dentro de, o sea, que pone Minos en el laberinto. Este laberinto, el que entraba no podía salir. Entonces Teseo, bueno, acá en esta situación hay una maldición de la familia de Fedra. Acá entonces sale Teseo, que Teseo le da muerte al Minotauro, y la hermana de Ariana, creo que se llama, la hermana de Fedra, lo ayuda a salir del laberinto, pero en el camino él la abandona y se lleva a Fedra, se casa con Fedra. Y acá tiene entonces la vida de Fedra, que es ya la obra que nosotros conocemos. Ya a partir de acá, entonces ya cuando ellos están casados, que tienen su familia, entonces esa es la parte que conocemos de la obra. Entonces, podría ser eso un suceso gestante. ¿Por qué? Porque este amor tal vez que siente ella por Hipólito, más que un amor emocional, puede ser un amor maldito, ¿no? Un castigo. Pero viéndolo más de la parte moral del ser humano, viéndolo más de la parte moral del personaje, tal vez este suceso gestante, esto que abrió como que la tapa del champán, el corcho del champán, fue cuando ella le cuenta a Enona que está enamorada de Hipólito. Porque tal vez si ella nunca le llega a decir a Hipólito, si ella nunca le llega a decir a Enona lo que siente, tal vez ella se hubiera reprimido muchos años más. Hipólito se hubiera ido y no hubiera pasado nada.
por eso es que yo tomo más la liberación esta de Fedra como este punto principal, este punto gestante, este punto inicial, este punto que hizo que todos los demás hechos se desencadenaran, ¿no? Todos los demás, se le diera hecho a todos los demás actos. Creo que el suceso, creemos que el suceso inicial podría ser además cuando Teseo muere. Porque acá cuando Teseo muere, ella decide dar como que se decide el suceso principal, ¿no? De la obra, que es cuando ella le declara su amor a Hipólito. Ella le declara su amor a Hipólito, ella ya le había dicho a Enona lo que sentía, pero no se lo había dicho a Hipólito. Ella se sentía súper mal, ella más bien quería morir, ella no quería decirse a Hipólito. Ella al principio se sentía súper avergonzada. Y al morir su esposo, supuestamente, y él, o sea, Enona la persuade como diciendo, bueno, murió, ¿no? Ella decide como que llenarse de coraje y decirle a Hipólito que estaba enamorada de él. Uno de los puntos que como que de giro que le da giro a los hechos, yo considero que podría ser cuando Fedra se entera que su amor no es correspondido, ¿no? Que él está enamorado de Aricia. ¿Por qué? Porque pasa de ser esta mujer enamorada, encargarle su vida y encargarle la vida de sus hijos y que él sea quien mande, ¿no? Ella sentía todo, ella sentía todo esto y quería hacer estas la ira, se ve un poco esta situación de tal vez de maldad, como de que, bueno, aquí realmente fue donde creo, ¿no? Que pudo haber un giro en la cadena de sucesos. Y otro de los puntos, por ejemplo, uno de los retardatorios. Otro de los puntos de giro podría ser el que Enona acusa a Hipólito. Claro, porque ahí cambia la situación, digamos, acusa a Hipólito con Teseo y hace que ciego. Yo creo que en esta obra, no sé, tal vez en todas, ¿no? Pero esto no lo tenemos muy claro, es que realmente los sucesos son muchos. Y tal vez los sucesos podríamos tomarlos según los personajes, ¿no? Como verlos más allá de la obra en general. Es verdad que los personajes también tienen situaciones muy fuertes, porque si hablamos de Fedra como héroe trágico, pero realmente también otro héroe trágico era Hipólito, ¿no? Y la historia de Hipólito fue también como que un poco injusta, o incluso más injusta que la de Fedra. Y tal vez los sucesos se podrían, no lo sé, ¿no? Pero podrían tomarse como que desglosarse un poco más detallados según las situaciones puntuales con los personajes, ¿no? De cada personaje. Ahí no estamos como que muy clara con este tipo de cosas, pero... Ahora Ailet, perdón. Ailet, dime. bueno, ahora ya cuando debatamos con los compañeros podemos ver esto, pero ya necesito que vayan
a que se apuren porque ya son las 3:06 y tenemos otra obra y todavía tenemos que debatir, ¿verdad? Todavía tenemos que darle Sí. participación a los demás. Y tenemos 1 hora para cada uno, ¿verdad? Ya. Ay, sí. Ya, yo creo que esto es lo más importante. Uno de los... Eso retardatorio. De todas maneras, perdón, de todas maneras, esto de los sucesos podemos analizarlo y Ajá. cuando abramos el plenario, y sobre todo les pido que tengan atención con respecto al suceso gestante de Fedra, ¿verdad? ¿Cuál sería? Sí, El suceso gestante. ese Lo es que esa es la genera, llaga. lo que genera todo. Perfecto, ya, listo. Ajá. Seguimos, Otro que Julieta, hemos seguimos. pensado sería Después, que Teseo no está. Sara, después. Ya. Vamos, avancemos. Ya, bueno, con la valoración integral, es referente, ¿no? De la obra, todo lo que hemos dicho anteriormente de la parte moral, tal vez de los personajes. Sí. En el estudio de los personajes, escogimos a 3, a Fedra, Hipólito y Teseo, y tenemos este cuadro en sus temperamentos, su carácter, su físico, percepción, cognición, emoción. A Fedra la tenemos con el temperamento de melancólico sanguíneo, Hipólito famílico sanguíneo, a Teseo colérico melancólico. Carácter de Fedra, depresivo pasional, Hipólito atlético, Teseo robusto. Percepción, la forma en que ellos creo que captan así como a su alrededor. Fedra visual, Hipólito visual auditivo, Teseo táctil. En cognición, Fedra en la cognición, observación y comparación. Hipólito, relación, que relaciona las cosas que suceden, menos eso. Teseo, ordenamiento y clasificación jerárquica. Emoción. En Fedra vemos tristeza, miedo, cólera. Hipólito, alegría o resignación, tristeza, cólera. Ya, en las conclusiones, a través de la distancia, bueno, para hacer nuestro trabajo de investigación a través de la distancia y de manera virtual, sin duda ha sido un reto para nosotras, pero fue gratificante también y aprendimos ciertos puntos de análisis que nos ayudan a nuestra preparación del proceso de actores integrales. La obra fue muy gratificante leerla, pocos personajes con sus conflictos y dramas puntuales, sin duda una obra que puede ser del agrado de cualquier lector, incluso si no es tan hábil. No negaremos que fue un trabajo muy complejo, demasiado, y que hacerlo nos dejó incluso más confusión de los temas dramatúrgicos, siendo esto la mejor parte, ya que nos dio esa apertura de la curiosidad y necesidad de un mejor y más profundo estudio. Espero que nuestra pequeña... Ya. En la bibliografía tenemos ciertas páginas que están muy buenas y por si quieren como que algunos detalles de la obra y de los personajes, ahí están. Ya, profe. Igual la diapositiva está, se puede
se puede leer más detallado de lo que hemos escrito. La diapositiva la envías al grupo como hemos hecho con las clases y demás. Todo el mundo la va a enviar al grupo porque yo de ahí del grupo las voy a sacar y las voy a colocar en la plataforma. Ya hay un espacio incluso en la plataforma para ponerlas, ya creé ese espacio. Entonces pásala al grupo. Si quieres algún detallito que quieras arreglar, lo arreglas, ¿verdad? Sobre todo ahora cuando veamos los sucesos y demás, lo arreglas y ya la subes al grupo. Perfecto. Entonces, sal de la pantalla, deja de compartir la pantalla para que ya vayamos al plenario donde estamos todos. Y lo que sí, no sé si Gastón está, Gastón, porque vi que Gastón decía que había salido. Estoy. Ya. Son las solo 3, un momento. Son las 3:12. Tienes tiempo, ¿verdad? ¿Te da tiempo? ¿Qué tiempo tú crees que necesites para ver qué tiempo le damos a esto? Sí, este tiempo basta y sobra, la verdad. Ya, entonces veamos las notas que ustedes han hecho sobre FEDRA. Primero, espero que hayan podido, ¿no? Que hayan podido leerla porque es importante para poder participar, ¿no? En el debate, haberla leído. Y me imagino que han hecho sus notitas mientras Ailet y Sara hacían su exposición. Entonces les doy la palabra, como quieran ustedes. ¿Quién quiere participar primero? ¿Algunas dudas que tengan? ¿Puedo comenzar yo? Perdón, Pablito, un momentito. Ailet y Sara pueden interactuar con ellos, ¿verdad? Pero les pido a todos que seamos bien concisos y precisos. ¿Listo, Pablo? Ok. Amor hacia Hipólito, pero también se castiga por este amor. Y eso también lo hace víctima. Yo creo que más que todo de Eurípides es esta posición de que el héroe es como que, o sea, que es la consecuencia de su destino, ¿no? Es la acción del héroe. Y esto se ve... Eurípides decía que el héroe es víctima de... Exacto, ajá, eso. Sí, de Y es víctima de aquí, su y esto se ve en Fedra. Realmente la situación que le ocurre a Fedra es precisamente por sus emociones, por esa parte de la resignación de sus pasiones y se condena también por eso. Ella misma se condena por eso. La fatalidad, como dices, del amor, la condena su alma, esa pasión que le consume. Y eso también muestra, creo, lo de Eurípides, y también va la moral hanseniana, creo ahí incluida. Bueno, sí, ajá, más que todo, yo creo que en Fedra se evidencia más esta parte de la formación de Racine, porque sí, es verdad que Racine tomó parte de Eurípides, pero realmente su Fedra era más una Fedra de Racine, era una Fedra como que actualizada a su contexto, y se toma mucho en cuenta esta parte religiosa de él, y esta parte también de Nietzsche y todo esto de lo apolíneo y lo dionisiaco. Pero sí, víctima de sus pasiones. Yo creo que eso fue lo que más tomó de Eurípides, no sé decirte, pero creo que eso es una de las esta cosas tragedia, como de una tragedia clásica, muestra esta acción y que lleva a los personajes a sus propias peripecias, sus propios problemas por estas pasiones que sienten.
pero la predispone a cierta misoginia porque es la mujer la que se enamora de alguien y no es un hombre, por ejemplo, ¿no? Y aparte de que se enamora de este tipo, hace que sea castigada de cierta forma o ella se autocastigue y por ende haya como que una frustración y por ende sea atacada también la misma mujer, ¿no? Entonces, como que sigue presente ese concepto de misoginia. De hecho, en las FEDRAs en general, en la FEDRA, esto es muy presente. Y además también lo que Hipólito, o sea, tiene como ese poquito, digamos, que pareciera, ¿no? Que como que Hipólito no es que no quiere estar con mujeres, es como que está dedicado solo a la diosa y solo a eso, no quiere tener ningún amor en su cabeza. Pienso que no se va a enamorar de una mujer y cuando logra enamorarse es grande su sorpresa y por eso dice mi jabalina, mi arco y todo y no... O sea, caía ante el amor de una mujer. A mí igual me gustaría comentar algo. Es que encuentro totalmente, como que a mí me pasó bastante que me encontré disfrutando demasiado Fedra. Pero sentí que también me pasó con Tartufo, no sé si porque son como, no sé si tuve un flechazo con el clasicismo, pero como que ambos textos me gustaron demasiado. Y, o sea, una pregunta que me surgía es que no entiendo muy bien, es como, ¿por qué se le considera una Fedra hansinista? O sea, como que no entendí muy bien esa parte, ni qué involucra, qué características, es eso. Y bueno, un comentario con lo que decía Pablito, ¿no? De la misoginia dentro de Fedra, que también la vemos dentro de Tartufo. Yo creo que es más por la época, por el contexto de la época, que más que sea por Eurípides. Eso. Es de los extremistas. Entonces, en su obra Fedra muestra ese extremo, digamos, que es lo trágico, es el todo se dedicó a la vida, o sea, también. Y en Fedra, también, digamos, o sea, o lo tiene todo con él, así su pasión, o nada, o cuando también se enteró de que estaba enamorado de otra mujer, y él dice, la Eona le dice, pero no van a estar juntos, pero él dice, pero se van a seguir amando, o sea, aunque no estén juntos, van a seguir amando, y, o sea, ya tiene, su corazón está ocupado, y yo no estoy ahí, y creo que eso viene también a ser lo hanseniano, la moral, el extremo, el todo o nada, eso. A ver, muy bien. Hola, Perdón. ¿puedo hablar? Hola, ¿quién quiere hablar? Sí, profe, perdón. La Maura? A ver, lo que necesito es que respondamos, si alguien quiere responder con precisión y rapidez lo que preguntó Paloma, si van a introducir otro tema, no. Si van a responder a Paloma, sí. Pero si es otro tema... Sí. ¿Hola? Quería decir sobre el jansenismo, lo que decía Paloma. Perfecto, vamos. Para que ella entienda dónde está esta dimensión. No nos dijo exactamente, bueno, exactamente qué es, ¿no? Pero sí nos dijo sobre Racine. El jansenismo es sobre gracias al obispo Cornelio Jansenio, que dijo más antes. El nombre del obispo es un movimiento religioso. Yo creo que lleva más el nombre de eso, lleva el nombre jansenismo al obispo Cornelio Jansenio. Sí, gracias a él lleva su nombre. Claro, a ver, miren. Es un grupo de personas que quisieron rápido. apartarse. Sí, rápido un momentito, Sara, disculpa. A ver, miren,
El jansenismo es una corriente religiosa, por favor. Es una corriente religiosa, ¿verdad? Ortodoxa y muy crítica con la Iglesia Católica. Recuerden lo que hablamos nosotros anteriormente. Está a punto de suceder la reforma con Lutero y Calvino. Entonces, es una corriente ortodoxa, muy crítica con la religión y muy crítica sobre todo con los religiosos y los comportamientos que no son morales. ¿Se está escuchando, Paloma? Sí, profe, igual es que mi duda se refería a cómo se ve eso reflejado. Ahí vamos, en ahí vamos. textos, Entonces, ¿ellos qué planteaban? Un gran rigor moral, un gran rigor moral, un gran rigor ético. Y Racine es educado precisamente por estos jansenistas. Y aquí es donde viene la contradicción. Por eso es que es tan interesante Fedra, porque Fedra refleja al Racine de 1677. Esta es la última obra que escribe Racine antes de retirarse por 12 años. Y después escribe Esther y escribe la otra porque se lo piden. Pero para un colegio de muchachas, no sé qué. O sea, esta es su última obra. Es como su testamento. Y esa Fedra es él mismo. O sea, después de haber sido educado en todos estos principios tan rígidos, tan fuertes, ¿verdad? En este momento, Racine hace una renuncia a toda esa vida disoluta que había tenido en la corte y en estas farándulas que gira alrededor de esto, todas sus amantes, sus actrices amantes y demás. Entonces, revuelve, es como si hiciera las paces, ¿verdad? Con Port Royal, con ese monasterio en el cual fue educado, y entonces escribe esta obra. ¿Y cómo se refleja esto en la obra? Lo que decía Pablito hace un ratito, ¿verdad? Fedra ama a Hipólito y le confiesa su amor, pero a la vez reniega de eso y se siente culpable. Entonces, esa dualidad, ¿verdad? Refleja esto de lo cual estamos hablando, ¿verdad? Entonces, ¿qué planteaba el jansenismo? El poder de la pasión sobre el alma humana destruye el alma de las personas y destruye a las personas. Ahí está el enfoque jansenista. Fedra es devorada por su propia pasión. Ahí lo tenemos. ¿Sí? ¿Y qué decían ellos? Esos eran postulados fundamentales. Debemos alejarnos de la pasión, ¿verdad? Y debemos tener conductas racionales. Y fíjense qué interesante. Eso conecta con la modernidad, con lo que hemos estado hablando, con el predominio de la razón. Pero además conecta con el clasicismo y la construcción, ¿verdad? De las obras, la perfección en la construcción de las obras. Entonces, ese es el fenómeno en el cual se ve el jansenismo en Fedra. Ahora, otra cosa importante, ¿verdad? Es lo que ustedes están hablando de los modelos griegos. Los modelos griegos en Fedra son muy visibles. Estaban ustedes muy acertados cuando estaban planteando dónde se veía, ¿verdad? El modelo principal para mí aquí, y por eso siempre me ha apasionado Fedra, incluso es muy interesante, Fedra ya con ese predominio de la pasión empieza a preludiar los héroes románticos que van a venir después, que son todo pasión, ¿verdad? Todo emoción. Entonces, decía, ¿dónde está lo griego aquí? ¿Dónde está Sófocles y dónde está Eurípides? Sófocles, ¿en qué está? En la psicología de los personajes. ¿Verdad? En esa profundidad psicológica de los personajes, en esa riqueza de la psicología de los personajes. No son personajes hieráticos, ¿verdad? No son héroes hieráticos, no son de piedra. Son personas que sufren y tú ves su humanidad. Recordemos, ¿verdad? Esa gran obra de Sófocles, Edipo Rey, para que nos demos cuenta, ¿verdad?
de esto que estamos hablando. Ahora, esa humanidad, ese conflicto interno en los personajes es muy de Sófocles. Ahora, ¿dónde está Eurípides? Eurípides está en lo grandioso de los héroes, en ese Teseo extraordinario que es un hombre mito, ¿verdad? Y sobre todo en la propia muerte de Hipólito. ¿Cómo escapa Medea de sus persecutores después que mata a sus hijos? ¿Cómo escapa Medea? En una carroza. ¿Eh? En una carroza. ¿Para dónde? Serpientes armadas. ¿Una carroza una para carroza dónde? Una carroza de fuego tirada por animales cargada mitológicos. por serpientes. ¿Y quién mata a Hipólito? ¿Ah? ¿Quién mata a Hipólito? ¿Cómo muere Hipólito? Poseidón. Por un lado, Poseidón, un toro. Exacto, ese animal que sale. Entonces, ahí está Eurípides, ¿verdad? Eurípides está en lo grandioso. Y Sófocles está, ¿qué? En la psicología de los personajes, en el sufrimiento, en la duda. ¿Y dónde está el jansenismo? Precisamente en la posición, de una forma u otra, del autor ante los hechos y ante los personajes. La pasión destruye. Debemos alejarnos de la pasión. Debemos alejarnos de que esa pasión nos consuma. Ahí lo tienen, miren lo que le pasa a Fedra. Pero además, qué cosa más interesante, eso mismo estaba haciendo Racine en ese momento, su última obra. Y se dedica a criar a sus hijos y no vuelve a escribir hasta 12 años después. Fíjense qué cosa más interesante. De ahí viene lo que yo les digo siempre, la historia de la historia. Y además, profe, que, o sea, dice... Sí, Ciara, sí. Dime. No escucho, desgraciadamente. Hola. Ay, no se escucha. Dale, dale, rápido. Hola, hola. Sí. Que va de la tragedia al drama, digo. Eso decía, su dramaturgia va de la tragedia al drama. Claro, ya van incorporándose elementos dramáticos, ¿verdad? Porque los personajes dejan de ser esos personajes acartonados y eráticos y adquieren un sentido humano. Y precisamente ese sentido humano tiene que ver con el humanismo, ¿verdad? Que surge y se desarrolla a partir del Renacimiento. Ya están dejando de ser esos personajes mitológicos y situados en un espacio inalcanzable y están siendo más seres humanos. Eso es lo interesante. Además, otra cosa que pasa aquí, Racine no solo se retira, se casa. Fíjense qué cosa más interesante. Esta obra es como una, ¿cómo decir? Es como un testamento y un cierre de Racine de la vida que había llevado. Se retira del teatro, donde están todas esas tentaciones, ¿verdad? Empieza a comulgar otra vez con esas ideas ortodoxas, jansenistas, morales y demás, y se casa y cambia su vida. Entonces, esta obra refleja precisamente esto. ¿Cantaste, Paloma? Sí, profe. Todo muy claro. Me Exacto. parece muy genial. Muy genial. Ahora, los sucesos, ¿verdad? ¿Quién habla de los sucesos? Estamos en las 3:31. ¿Nuestra clase hasta qué hora es? ¿Hasta las 4? Sí, 4. No, en su época, está preguntando aquí por el Carla, ¿no? Carla. Catriel, profe. Catriel, ¿quién está preguntando? Carla, Catriel. No, Yo, profe, Catriel. El jansenismo Catriel. es una corriente fundada por este obispo que es contemporánea con la existencia de Racine. Él fue educado dentro de esta corriente
Incluso después lo vamos a ver, el padre de Molière era jansenista. Sin embargo, Molière fue educado por los jesuitas, que es la orden que se contrapone a los jansenistas. Y los jansenistas en un principio fueron aceptados, pero después son considerados herejes por la iglesia y son perseguidos y muertos. Y protestantes considerados. Gracias, profe. Entonces, sí, es una etapa, una de las tantas corrientes que surgió en la iglesia en estas épocas antes de la reforma. Entonces, profe, pero también en esta época, desde antes que nazca Racine, ya estaba la guerra de los 30 años, ¿no? Claro, En claro, porque el recuerden Imperio que nosotros Sacro hablamos Romano. en la clase pasada, ¿verdad? Que aquí había ocurrido un fenómeno interesante, que era la transición de un estado feudal dominado por muchos señores feudales a una unidad a partir de un rey absoluto, ¿verdad? Que es el abuelo, el padre y el abuelo de Luis XIV. Recuérdense que Luis XVI, Luis XVI es el que ya muere, ¿verdad? Luis XVI y María Antonieta es el que muere, el nieto, ¿verdad? Es el que muere después en la Revolución Francesa. Entonces, este absolutismo unió religión, ¿verdad? Y la fuerza real, todos los nobles fueron sometidos, y entonces eso hace que se consolide el reino y que en esta época de Luis XIV, Francia esté a la cabeza y como modelo de toda la civilización absolutista europea. Y eso es lo que hace que los artistas, ¿verdad?, reciban el dinero de los reyes, como Molière, ¿verdad? Y como el propio Racine y como Corneille. Estaban todos, porque además el teatro no era un teatro como el teatro del siglo de oro o el teatro de Shakespeare popular, era todo lo contrario. Y el buen teatro tenía que ser todo lo contrario a lo popular, porque lo popular para el clasicismo era malo, ¿verdad? Era síndrome, era señal de bajeza, ¿verdad? Entonces, eso es lo que pasa. Al pasar todo esto, pues entonces las artes, bajo ese mecenazgo de los reyes, ¿verdad? Y los grandes príncipes, lógicamente crece. Es ahí lo que está pasando. Y por eso es que sucede todo esto. Y vamos a ver ahora, cuando se vea Tartufo, qué pasa en el seno de la corte con esta obra. Porque estamos viendo que siempre en estos reyes estaba primero, como ustedes conocen, el cardenal Richelieu y después el cardenal Mazarino, que eran con los reyes franceses sus manos derechas. Incluso era como si fueran los primeros ministros del país. Recuerden los tres mosqueteros con el cardenal Richelieu. Entonces, esa es la idea. Ahora, el suceso gestante, para que ya terminemos esto. El suceso gestante... Profe, una consultita más, ¿se puede, por favor, antes de que 35, termine? Dime. ¿Cuál ha sido la influencia directa respecto a la dualidad de los personajes de Racine? Si es que ha sido algún autor, ha sido esta corriente por la que ha sido iniciado, o ha sido directamente los griegos. ¿Cuál ha sido su parámetro para que él empiece a jugar con la dualidad en la dramaturgia de los personajes? A ver, mira, la inspiración innegablemente es griega. Él retoma un mito griego. Pero el conflicto del personaje, ¿verdad? El conflicto del personaje y cómo el personaje vive su conflicto es muy de la época. Y muy de él mismo, ¿verdad? Muy del mismo Racine. Porque si Fedra, ¿verdad?, se culpa y sufre, Racine también se culpa y sufre por haber traicionado todos esos valores y principios en los que fue educado, a tal punto que es su última obra. Entonces, aunque hablamos de un mito clásico, ¿verdad?, ese mito está contextualizado, recontextualizado, a partir de un conflicto que tiene que ver con la propia existencia del autor. Por eso es la importancia de lo que yo digo y hemos llamado la historia de la historia,
Porque, por ejemplo, si yo hiciera un montaje de esta obra, Racine sería un personaje fundamental. ¿Verdad? Y ya no tendría tan poquitos como dice Ailette. Racine estaría en la obra, para mí, tendría que estar hoy en la obra como personaje. Entonces, es ahí la cosa, Catriel, ¿verdad? Y lo que tiene que traer los clásicos acá, recontextualizarlo. Y sin abandonar, ¿verdad? Esa dimensión que los hace ellos mismos, inyectarles el contexto en el que estamos viviendo, con nuestras miradas, con nuestras problemáticas, con nuestros miedos, con nuestras alegrías y nuestras tristezas. No sé si te respondí. Sí, profe. Sí, muchas gracias. Ya. Suceso gestante. El suceso gestante, chicos, está situado antes de que empiece la obra. Y Ailette lo tenía por ahí, porque el suceso gestante es la ausencia y la desaparición de Teseo. Eso es lo que provoca todo. Eso provoca que Fedra se decida a confesarle su amor a Hipólito. Primero a la nodriza y después a Hipólito. Ah, ya Teseo no existe. Lo que me limita a mí a hacer esto ya no está. Entonces hay un espacio de libertad que es el que permite que empiecen a pasar las cosas. Además, eso está muy claro porque empieza con Hipólito conversando y hablando sobre dónde está su padre. Lo hemos buscado todo el tiempo, no aparece. Ahí está el suceso gestante. Yo les mandé un texto para esto de los sucesos, ¿verdad? Les pido que lo revisen, es muy interesante porque hace un paralelo entre la música y el teatro. ¿Lo vieron ese texto? Se lo mandé por la madrugada anoche. Está en el grupo. Hola. ¿Me escuchan? Sí, profe. Sí, profe, Sí, todos. Pero mucho silencio, sí. Ya, entonces, ¿alguna otra cosa para que pasemos a Gastón, que apenas le queda tiempo ya? Profe, una duda. ¿Puede Dime. haber varios sucesos gestantes No, o solamente es uno? No, uno, que genera todo y está situado fuera. Mira, ahí tú no ves a Teseo, se habla de que Teseo desapareció. Ese es el suceso gestante, porque eso hace que Fedra se libere. Ah, soy viuda, entonces puedo casarme otra vez. Es un juego, ¿no? Pero esa es la idea, ¿no? Ya no tengo marido y entonces, por lo tanto, puedo confesar esto, ¿no? Y de forma, ya con lo de Hamlet que vimos la vez pasada, el suceso gestante es que el día anterior, en la noche, apareció el espectro. Y eso hace que Hamlet se movilice y que vaya a ver qué es lo que pasa. Y después que comience toda su investigación para ver si es cierto de que mataron a su padre. Y así profe. lo vamos a ir encontrando. Dime. Entonces el que Teseo no esté presente es el que hace que ella le cuente a Nona, ¿no? Claro. Que ella le confiese. Claro. La limitación que tenía moral por no poder hablar eso, ¿cómo yo voy a decir eso? Ya no existe si el hombre se murió. Y genera todo. La desencadena ella y desencadena toda la cadena de sucesos por ahí para allá. Y después, el suceso de la llegada de Teseo es un punto de giro y es un suceso principal y un punto de giro porque vuelca lo que estaba pasando. ¿Se dan cuenta? Y la cadena de sucesos son esos sucesos que van impulsando la acción, la progresión dramática. Va pasando esto, pasando esto, pasando esto, y va empujando.
y cambiando incluso la línea por donde se estaba desarrollando, como en este caso la llegada de Teseo. Muy bien, entonces yo creo que ha sido un buen ejercicio para Ilet y para Sara. Vi a Sara muy participativa y muy teórica, me parece excelente, felicidades. Yo creo que como primera experiencia ha estado muy bien. ¿Ustedes habían hecho una experiencia así en las clases con una forma tan estructurada? No habían hecho, ¿no? Más bien más espontáneo, así. No, profe. Sí. Ya. Pero está bien. Espontaneidad. ¿Qué Sí, dice? ha sido. ¿Qué dice Paloma? Mucha espontaneidad. Ya, aquí hay espacio para eso, pero hay que hacerlo desde lo metodológico, porque esa es la penetración que es importante a la hora de producir intelectualmente. Bueno, entonces, Gastón, te damos la palabra. No sé cómo vamos a hacer, o si no continuamos, lo llevamos hasta un punto y continuamos en la otra, ya veremos. Yo voy a hablar con Selma. ¿Ustedes tienen otra clase después de esta? Sí. Sí, inmediatamente después. ¿A las qué? ¿A las 4? Sí. A las 4 en punto. Ya. Bueno, Gastón, entonces comenzamos y cualquier cosa continuamos. Lo que puedo hacer es tratar de terminar ahora, rápido, y la siguiente clase sería la discusión. Por eso no va a haber tiempo. Dale, perfecto, me parece buena idea. Bien. Comparte pantalla. Entonces, Gastón presenta y en la próxima clase hacemos el debate comenzando. Me parece muy bien. Y cualquier cosa, Fausto 2, lo pasamos para el otro día. Bien. Bueno, yo he estudiado Tartufo de Molière. Escogí solo una imagen para mostrarla hoy, porque pienso que solo en esta escena representa mucho de lo que es la obra en sí. Mucho, dice de la obra en esta sola imagen. Bueno. Su padre trabajaba para la realeza y eso le dio espacio para que pueda estudiar en escuelas prestigiosas y se graduó primero en leyes antes de dedicarse al teatro. Fundó y fue director de la compañía de teatro Ilustre Teatro. Este grupo lo fundó con otras personas, obviamente no él solo. Y allí es cuando él adopta el nombre de Molière, que todavía es desconocido del todo de dónde sacó el nombre. Aparentemente era un compañero suyo, nadie puede decir de dónde salió, pero se llamó a sí mismo Molière como nombre artístico. Es otro autor del periodo del clasicismo, que en breve, ya hemos hablado harto, pero en breve, es una tendencia o estilo artístico literario que se caracteriza por la búsqueda de la serenidad, el equilibrio, armonía de las formas, propios de la de la tradición grecorromana. Todos estos cambios de este siglo, del clasicismo y demás, durarían hasta el siglo XVII. Bueno, todo este tema empieza en Italia, ya que se recupera el saber clásico por los humanistas. Desde allí se extenderá a toda Europa. El humanismo es el resurgimiento de lo clásico. Es importante mencionar el cambio del teocentrismo religioso al antropocentrismo, que precisamente eso es el humanismo. También se imitan rasgos de la retórica y gramática latina, pero aparece una concepción de lenguas modernas que dará lugar al nacimiento de las filologías. Bueno. En el contexto histórico de la obra fue presentada por primera vez en 1664 y de inmediato, debido a la intervención del arzobispo de París, se prohibió porque era muy ofensiva en varias, por lo menos directamente con lo que son con todos los cardinales, todo lo que es religión, resultó muy ofensiva por el personaje, por Tartufo, porque es un hombre religioso considerado un beato.
o por lo menos así se nombraba a sí mismo. El autor, en cuya defensa de la pieza que no tenía en cuenta, la rehizo y la volvería a presentar en 1667, pero de nuevo con la presión de la Iglesia Católica forzó que no llegara a los escenarios públicos. Solo en 1669, 5 años después del estreno, Tartufo, en su nueva versión, que es la que conocemos, habían varios cambios, habían otros, era diferente. No había tanta importancia en la parte de lo que es Mariana y Valerio, que bueno, vamos a tocar eso más tarde. Sin embargo, Tartufo es una obra de burlas y como tal gozó del favor del público tanto en las funciones originales ante la corte de Versalles como en las versiones posteriores para los teatros populares en toda Europa. El autor pensaba que la burguesía era altamente hipócrita y criticaba constantemente en sus obras, no solamente en Tartufo, desenmascarar a estas personas, a quienes conocía de primera mano porque él andaba con la nobleza, era un protegido del rey, o sea, no desde el principio obviamente, fue escalando, pero llegó a estar en la nobleza, entonces los conocía. Y bueno, Tartufo refleja mucho el pensamiento que tenía sobre la hipocresía de la burguesía. Otra característica es el desagrado de los médicos. Él consideraba impostores que se aprovechaban de los enfermos, como a muchos católicos eran personas que se aprovechaban de la desgracia ajena. Lo de los médicos se pudo ver en el avaro. Y buscaba en sus personajes, mediante un lenguaje elegante, retrataran todo lo que el autor considera despreciable y sus obras siguen en vigencia hasta nuestros días. Bien, corriente filosófica del pensamiento o estética presentes en la obra. ¿Por qué, pues, prohibirla? ¿Por qué no simplemente sonreír? Los problemas a los que tuvo que enfrentarse Jean-Baptiste Poquelin con su Tartufo, así como algunas de las otras obras grandes como Don Juan, tienen que ver con la esencia misma. Por lo menos el cambio del humanismo todavía se estaba realizando, entonces él era un partícipe de todo esto. Y obviamente iba a ser condenado por todos los que él criticaba. Así, Molière dijo una cosa buena en su defensa: la comedia no busca solo las risas, sino que tiene también un componente moral, y esa moralidad lo que puede, incluso debe, herir a quienes sientan aludidos por las críticas, que es algo que yo mismo pienso. La comedia tiene que lastimar. Y ahí, bueno, está en francés ese mismo pensamiento. La obra está escrita en verso, los típicos alejandrinos franceses, y dividida en su versión definitiva, o sea, la última que conocemos, en 5 actos. No estoy seguro cuántos. Según sé, el primer texto solamente era 3 actos, pero no estoy seguro, porque igual nadie tuvo acceso nunca. Sí, pero eran 3 actos. Cuando se le presentó al rey la primera versión, eran solo 3 actos. Exacto. Qué bien. Entonces eso lo confirma, eran 3. Y era mucho más breve. Además, lo más importante, por lo cual causó terror, el personaje no era un beato, sino era un sacerdote al principio. Es cierto, y Molière lo representaba en sus obras vestido como sacerdote y a veces como bufón. Bueno, en el momento en el que se escribe Tartufo, un preludio antes de ir al momento en el que escribe Tartufo, Morel escribía tragedias de sus inicios y tenía muy poca audiencia y le llevó a tener grandes deudas y fue encarcelado. Y además también 2 agrupaciones mayores gozaban del público, que eran el Hotel de Bourbon y el Marais.
cuando obtuvo protección del hermano del rey Luis XIV, Felipe primero, creo que es Felipe I de Orleans, ¿cómo se pronuncia? Cambió el nombre del ilustre teatro a Troupe de Monseigneur, consiguiendo varios éxitos en la comedia. Es curioso porque él escribía tragedias y tragedias y quería insistir con las tragedias, pero tuvo éxito con la comedia. Y logró instalarse en el teatro del Palacio Real, obteniendo la protección del Rey Sol, del cual también ya hemos hablado. Y en ese momento se producen sus éxitos. Escuela de Mujeres, Don Juan y Tartufo. Por desgracia, no ha llegado a nosotros el texto, como hemos dicho, del texto original. Sí, con un argumento más reducido. Con el tiempo, Tartufo ha ido mucho más allá del propio contexto de producción. Tal y como sucede siempre en las obras maestras, Tartufo ha pasado a ser el paradigma de la hipocresía, hasta el punto de llegar a convertirse en un nombre común para designar al hipócrita religioso y por extensión a cualquier hipócrita. O sea que en su tiempo, a las personas hipócritas también se les insultaba como Tartufo. Era un insulto. O bueno, una acusación. Bueno, sinopsis de la obra. Orgón lo había recogido a Tartufo. Orgón había recogido a Tartufo de la calle y lo había instalado cómodamente en su casa, con su familia. Tartufo, que mantenía la apariencia de un beato, más preocupado por las cosas del alma que por las del cuerpo, se aprovecha todo el tiempo de las bondades de la familia. Todo esto que estoy describiendo es del último texto, que es el que hemos recibido nosotros. Cleante, cuñado de Orgón, advierte que a este de la verdad, pero es ignorado. Todos, salvo Orgón, descubren las verdaderas intenciones del hipócrita. Y Tartufo no solo consigue que Orgón, el rico burgués, dicte un testamento a su favor, dejándole todo le confió, y en el testamento dejó los documentos también. Además de prometerle la mano de su hija, que ya estaba prometida para Valerio, y estos dos pelean. Pero Dorina, la criada por Elmira, cuando decide esconder a Orgón bajo la mesa y dejar que Tartufo sea el mismo con ella. Bueno, y se vale de los papeles que mencionamos para delatar al monarca, para delatar al Orgón ante el monarca y quedarse con las propiedades. El rey descubre la patraña, aparentemente ya sabía de Tartufo que había hecho estas cosas antes, tenía cargos, aparentemente, y perdona a Orgón, pero condena obviamente a Tartufo. Esa sería una sinopsis corta. Bueno, igual la obra también no es demasiado extensa. Estructura argumental de la obra. Yo diría que el suceso gestante fue la llegada de Tartufo al hogar de Orgón, porque es allí cuando cambian, definitivamente se arrancan las cosas. Porque nadie apreciaba a Tartufo, todos le tenían un rechazo, crítica. Y ella, tanto como Orgón, defendían fervientemente. Mariana y Valerio discuten ante la noticia de que Orgón planea entregar su mano a Tartufo. Dorina los calma y reconcilia usando mucho de su sentido común y su carisma. Dorina es extremadamente carismática y probablemente la más inteligente y la más con mejor visión en toda la obra. Elmira es ultrajada por Tartufo y mientras Damis, el hermano, estaba espiando en una puerta. Le revela todo esto a Orgón y Orgón, en lugar de creer en él, lo echa de su casa.
Luego el Miro logra exponer a Tartufo escondiéndolo bajo la mesa y demás. Y una vez descubierto, Tartufo amenaza con encarcelar a Orgón con los papeles, pero al final, ya sabemos, el oficial no arresta a Orgón, pero arresta a Tartufo, dado que el rey ya lo sabía. Valoración integral. La crítica de la hipocresía es el tema principal de la obra. Se esconde también un ataque al papel demasiado influyente que tenían algunos devotos, seguidores espirituales, que en realidad eran saqueadores de herencias. Lo que decía Molière, solo, o sea, de los médicos, pero aplicado a los devotos de la fe. Al escribir esta obra, Moriel ataca a los falsos devotos, hombres religiosos que son manipuladores, conscientes del poder, que puede proporcionarles su devoción. Por otra parte, se puede considerar que en el Tartufo de Molière quiere reflejar también la situación política de Francia. Luis XIV, monarca absolutista, estaba rodeado de personas que sabían que la única manera de mandar en Francia era acercarse al rey e influirle, presentándose como personas de pleno sentido religioso y moralidad intachable. Tenemos también el conflicto que sufren Valerio y Mariana, pero esto no estaba en la obra original, así que no le voy a dar mucha importancia. O sea, sí tiene o sea, un valor, pero no me voy a centrar tanto en eso, porque creo que como fue originalmente escrita sin tomar eso en cuenta, el mensaje que Molière quería transmitir no estaba en esa sección de la última obra escrita, que probablemente lo hizo así para que pueda ser aceptada y presentada en el teatro. Paso los personajes porque creo que ya estamos en la obra, ya estamos a la hora. Yo creo que vas al final, las conclusiones. Sí, no voy a tocar el tema de los personajes porque de todas maneras... Estoy de acuerdo, no, pasa al final. Ok. Conclusión, hay una razón por la cual existen las obras inmortales. Tartufo es un ejemplo de las actitudes y problemáticas inmortales del ser humano. La esencia de su conflicto es una situación latente en todos los tiempos y expone la naturaleza humana. Es algo que existía en el tiempo de Molière, es algo que existe hoy y va a existir siempre. Por eso estas obras siempre van a ser vigentes, siempre vamos a poder escuchar algo y aprender algo sobre esto. En bibliografía tengo aquí unas páginas, había un video, pero he perdido el link, así que si lo encuentro lo pasaré, pero ese video era solamente sobre la vida de Jean-Baptiste Popelin. Y cierro con eso. 4 puntos. Bien, ¿qué hora tenemos? Las 4. Bien, entonces hagamos lo siguiente. Tenemos nuestras notas seguro de la lectura de la obra, más lo que nos ha compartido Gastón. Entonces comenzamos la clase del miércoles precisamente con esto, con el debate sobre esto, y después pasamos a Guillermo Tell. Y yo creo que haríamos Guillermo Tell y haríamos por lo menos un Fausto. Si nos da tiempo a hacer los dos, genial. Yo creo que el grupo CAC tiene que hacer magia para tratar de condensar, ¿verdad? Lo que significa la grandiosidad de Fausto en una presentación de 1 hora. Entonces, lo hacemos de esta forma. Comenzamos con Tartufo. Te pido, Gastón, te pido que tanto a ti como a Ailet, revisa lo del suceso gestante y les pido que suban lo que han hecho al grupo, ¿verdad? Para que lo tengamos ahí y podamos bajarlo y dialogar con esa información, y además yo pueda colocarlo en la plataforma. ¿Listo? De acuerdo. ¿Alguna cosa? ¿Algo que quieran? Sobre la paradoja ¿Perdón? Sobre la paradoja del comediante igual lo vamos a discutir.
Ya, lo de la paradoja del comediante, les voy a hacer la propuesta, porque ya no tenemos tiempo. Selma debe estar al entrar y ya para decirnos que viene la otra clase. Les voy a hacer la propuesta por el WhatsApp, ¿les parece? Sí, profe. De Ya, acuerdo. déjenme ver el video, porque estoy hablando sin el video, no me ven. Ya, les voy a hacer la propuesta por el WhatsApp. Y ahí lo vemos todo con claridad, qué es lo que habría que hacer, qué es lo que me parece que sería interesante. Listo, pues me parece que ha sido muy útil. Me alegra que se hayan enganchado con las obras del clasicismo. Realmente apasiona Fedra y Tartufo, aunque es una obra que desgraciadamente para ser aceptada, Molière tuvo que ir quitando muchas cosas. Habría que ver cómo fue esa primera versión, que no existe, lógicamente, en el contexto de censura en el cual nació. Pero aún así, como decía Gastón, sigue siendo una obra tremendamente representada y además tremendamente actual, porque la hipocresía no pasa de moda, desgraciadamente. ¿Verdad? La falsa devoción y la hipocresía no pasa de moda. Estamos en el siglo XXI y sigue estando entre nosotros. Así que el epíteto de Tartufo todavía le queda a muchas personas. De ahí que Molière haya escrito una obra inmortal. Listo, entonces nos vemos. Como siempre paso la grabación al grupo y recuerden que también la paso a la plataforma. En la plataforma ya he organizado todas las obras, están las obras ahí, ya está con mucha mayor información. Todo lo que vamos a hacer ya está en la plataforma, todas las obras del romanticismo y de la ilustración y del romanticismo. Y lo que nos espera cuando entremos ahora en realismo crítico y realismo simbolista, también es apasionante. Bien, listo, entonces nos vemos, cuídense mucho y no pasen frío y no se expongan al virus y nos vemos entonces el próximo miércoles a las 2. Cuídense mucho. Chao, 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 chao.